El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar repaso de la lección de escuela sabática número 1 para el segundo trimestre, titulada La seguridad de la Biblia. Oramos. Gracias te damos, Señor, por permitirnos este estudio. Oramos, buen Dios, para que nos dirijas y que aquellos que puedan escuchar este trabajo puedan, Señor, ser beneficiados en su preparación para tu santa venida. Oramos por los que están privados de libertad, oramos por los que están enfermos del virus que azota a la humanidad y oramos, Señor, por los que no estamos enfermos, que mantengamos la calma y la tranquilidad para que podamos ser luz de esperanza para aquellos que están desesperados. Oramos, buen Dios, por los médicos, por los trabajadores de salud, por los gobiernos y sobre todo, Señor, oramos para que haya paz. En el nombre de Jesús. Amén. Estudiar la seguridad de la Biblia es un reto para todo cristiano y debe ser un reto al que tenemos que enfrentarnos con seriedad. Me preocupa mucho que este estudio algunos podamos pensar que ya lo sabemos. La singularidad de la Biblia. Cuando nosotros vamos al diccionario a buscar la palabra singular, ¿qué encontramos? Cuando nosotros pensamos en el opuesto a la palabra singular, sería plural. Entonces, comparamos ambas palabras. ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Será un libro plural, o sea, uno de tantos libros? ¿O será un libro singular, el único? La Biblia, hoy por hoy y por mucho tiempo, ha sido el libro más vendido en el mundo. ¿Y por qué? Es el libro más vendido en el mundo. También puede ser el libro más leído en el mundo, pero es el libro menos obedecido en el mundo. ¿Y por qué? Porque si en verdad estuviéramos obedeciendo lo que este libro dice, las condiciones del mundo serían diferentes. Porque este libro es la palabra de Dios. El problema es ese, que no lo vemos como la palabra de Dios. Es más, puede que ni siquiera creamos que Dios es nuestro guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Compuesta por 66 libros y escrita durante más de 1500 años en 3 continentes, Asia, África y Europa, por más de 40 autores, la Biblia es única. No hay otro libro sagrado ni religioso como este, y no es de extrañar. Al fin y al cabo es la palabra de Dios. Hay más de 24.600 manuscritos del Nuevo Testamento que se conservan de los primeros 4 siglos después de Cristo. De los manuscritos originales de Platón, hay 7. De Heródoto, hay 8. Y de la Ilíada, de Homero, unos pocos más.
Son 263 copias las que perduraron. Por lo tanto, tenemos una poderosa evidencia que confirma la integridad del Nuevo Testamento. La Biblia fue el primer libro en traducirse, el primer libro impreso en Occidente y el primer libro cuya distribución fue tan amplia en tantos idiomas que en la actualidad el 95% de la población puede leerlo. Escúchame bien, el 95% de la población puede leerlo, o sea, más de 200 países pueden leerlo. Pueden leerlo. Me pregunto, ¿lo estamos leyendo? La Biblia también es única por su contenido y su mensaje, los cuales se centran en los actos redentores de Dios a través de la historia. Es la palabra viva de Dios, y repito, es la palabra viva de Dios. Dios está hablando cuando tú lees la Biblia, Dios te está hablando, porque los creyentes de hoy cuentan con la promesa de que el mismo Espíritu de Dios que inspiró la Escritura, según reza en 2 Timoteo 3, 16 y 17, los guiará a toda verdad a medida que estudien la palabra, según registra Juan 14, 16, 17, 15, 26 y 16, 13. La Biblia es sin duda alguna un libro singular, único. Sus 66 libros se escribieron durante un periodo de más de 1500 años, siendo redactados por unos 40 autores con poca o ninguna relación entre ellos. De todos los libros de la antigüedad, es el libro del que se conservan más manuscritos. Ya hemos dicho, más de 24.600. Fue el primero en ser traducido y el primero en ser impreso por Gutenberg en su imprenta. Es el más traducido, abarcando el 95% de las lenguas habladas en la actualidad. Pero su singularidad va más allá de estos datos. ¿Quieres descubrir por qué es tan especial? Miremos su tema principal, su origen, sus predicciones, su línea histórica y su poder transformador. La palabra viva de Dios es nuestro primer punto. Día domingo. Las palabras más importantes que se dicen a menudo son las últimas palabras que una persona pronuncia. Moisés, autor de los primeros 5 libros y fundacionales, de la Biblia, conocidos como el Pentateuco, entona un cántico al pueblo justo antes de su muerte. Lea Deuteronomios 31, 30 al 32, 43, se lo dejo para que trabajen ustedes esos versículos en casa. Lee Deuteronomios 32, 45 al 47. ¿Cómo describe Moisés la palabra de Dios y su poder en la vida de los hebreos que están a punto de entrar en la tierra prometida? Entre las últimas palabras de Moisés se encuentra una fuerte exhortación. Al fijar las palabras que Dios había hablado a través de él en el corazón del pueblo, Moisés quería enfatizarles que debían seguir dándole prioridad a Dios en su vida y que su voluntad, al comunicarles estas palabras a sus hijos, cada generación transmitiría el plan
de salvación del pacto de Dios. Fíjate que no debían elegir las palabras, sino que debían observar y obedecer todas las palabras de la ley. Deuteronomios 32, 46. Al final de la historia de la tierra, Dios tendrá un pueblo que se mantendrá fiel a todas las escrituras, lo que implica guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Este pueblo permanecerá fiel a la enseñanza de la Biblia, porque ésta no solo garantiza una vida más abundante en la tierra, sino un destino eterno en el hogar que Jesús está preparando para nosotros. Juan 14, 1 al 3. Hacemos un alto aquí para explicarles brevemente por qué estamos haciendo un poquito más extensa que en otras ocasiones este resumen. Porque en realidad no estamos haciendo un resumen. Vamos a revisar en este proyecto toda la semana completa, sin faltar a ningún detalle, por una sola razón. Debido a la pandemia que nos está azotando, ha sido muy difícil para las agencias publicadoras hacer llegar el material escrito a la hermandad. Y estoy casi seguro que la mayoría no ha recibido la cartilla. Por eso, no voy a omitir ni una sola palabra de la misma para que todos tengan ocasión de por lo menos estudiar con nosotros este material hasta que pase la pandemia. Me disculpan si va a ser un poquito más largo que siempre el estudio, pero es necesario. Y después de todo, la orden es: quédate en casa, disfruta con nosotros. Amén. Seguimos. Lee Juan 1, 1 al 5 y 14 y 14, 6. Recuerda hacer una pausa en el video, buscar la cita, leerla y luego continuamos. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre Jesús y la vida eterna? ¿Qué relación hay entre el verbo hecho carne y la revelación y la inspiración de las Escrituras? Jesús es el centro y el objetivo de todas las Escrituras. Su encarnación como el Mesías fue el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Debido a que Él vivió, murió y resucitó, tenemos la confirmación de las Escrituras y aún más, la gran promesa de la vida eterna en una existencia completamente nueva. La pregunta para meditar es: volver a leer Deuteronomios 32, 47. Voy a tomarme el tiempo aquí y lo voy a leer contigo para que lo tengas. Dice así: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente forma: ¿ya? Ok, aquí la tenemos. Deuteronomio 32, 47. Porque no es algo que ustedes puedan tomar a la ligera. Leo la versión Dios habla hoy. Esta ley es vida para ustedes y por ella vivirán más tiempo en la tierra que está al otro lado del río Jordán, de la cual van a tomar posesión. Amén.
tu experiencia, ¿cuán cierto es en tu experiencia? Disculpen. En tu experiencia, pregunto, ¿cuán cierto es que la obediencia a la palabra de Dios no te es cosa vana? ¿Por qué la fe en Dios y la obediencia a su palabra nunca son en vano? Responde mientras veamos, agradeciendo a la familia Fustero, las láminas que estamos utilizando, que nos tiene el resumen de la familia Fustero. Su tema principal. Porque no son palabras vanas para vosotros, sino que de ella depende vuestra vida. Deuteronomio 32:47, esta es la nueva versión internacional. ¿Okay? Vieron dos versiones diferentes. Durante el trimestre les explicaré esto de versiones. La Biblia es, ante todo, la palabra de Dios. Es un mensaje que Dios ha escrito para nosotros. ¿Y en qué consiste ese mensaje? En un mundo de muerte, Dios quiere darnos vida, vida abundante. Juan 10:10. Este versículo es fundamental para el cristiano. He venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Importante recordar bien que todo lo que Dios, lo que Cristo quiere, lo que Dios quiere en la persona de Cristo y del Espíritu Santo es que nosotros tengamos vida en abundancia. ¿Y cómo va a hacerlo? A través de Jesucristo. El tema principal de la Biblia es Jesucristo. Él es el autor de nuestra salvación. Hebreos 5:9. El Antiguo Testamento lo anuncia y el Nuevo lo presenta. Ambos proclaman su poder redentor y anuncian el futuro glorioso que ha preparado para nosotros. ¿Y qué debo hacer yo? La Biblia dice que Dios espera que aceptes a Jesús como tu Salvador, te mantenga fiel a su palabra y proclame su mensaje al mundo. En el Señor Jesús dijo de las Escrituras del Antiguo Testamento, y cuánto más cierto es esto acerca del Nuevo. Ellas son las que dan testimonios de mí. El Redentor, aquel en quien se concentran vuestras esperanzas de la vida eterna. Sí, la Biblia entera nos habla de Cristo. Desde el primer relato de la creación, de la cual se dice, sin Él nada de lo que es hecho fue hecho, hasta la última promesa, he aquí yo vengo presto. Leemos acerca de sus obras y escuchamos su voz. Si deseáis conocer al Salvador, estudiad las Santas Escrituras. Elena G. de White, en el libro Camino a Cristo, página 88. Llegamos al día lunes. ¿Quién escribió la Biblia y dónde? La diversidad de autores, así como sus ubicaciones y antecedentes, brindan un testimonio único de que Dios obra para comunicar la historia y sus mensajes
a personas culturalmente tan diversas como la audiencia a la que están dirigidos. ¿Qué nos dicen los siguientes versículos sobre los escritores bíblicos y su contexto? Éxodo 2:10, Amós 7:14, Jeremías 1:1 al 6, Daniel 6:1 al 5, Mateo 9:9, Filipenses 3:3 al 6 y Apocalipsis 7:9. Recuerda hacer pausa en el video y buscar la cita, leerlas y responder la pregunta. La Biblia fue escrita por gente de diferentes orígenes y en diversas circunstancias. Algunos escribieron desde palacios, otros desde cárceles, otros en el exilio y otros en sus viajes misioneros para compartir el Evangelio. De paso, cuando tú estás en el encierro, es que no puedes salir, es una bonita oportunidad de conectarte con el Señor y empezar a escribir. Yo te motivo a hacerlo. Te lo digo por experiencia. Estas personas tienen diferentes formaciones y ocupaciones. Algunos, como Moisés, estaban destinados a ser reyes o, como Daniel, a ocupar altos cargos. Otros eran pastores sencillos. Algunos eran muy jóvenes y otros bastante ancianos. A pesar de estas diferencias, todos tenían algo en común. Fueron llamados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo con el fin de escribir mensajes para su pueblo, sin importar cuándo y dónde vivieran. Además, algunos de los autores fueron testigos presenciales de los acontecimientos relatados. Otros hicieron una investigación personal cuidadosa de los hechos o utilizaron cuidadosamente los documentos existentes. Ejemplos: Josué 10:13, Lucas 1:1 al 3. El doctor Lucas hizo una investigación interesante y la vemos en sus dos libros, el Evangelio según San Lucas y el libro de Hechos. Pero todas las partes de la Biblia son inspiradas. Segunda de Timoteo 3:16 así lo confirma. Esta es la razón por la cual Pablo declara que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. El Dios que creó el lenguaje humano capacita a los escogidos para comunicar pensamientos inspirados de manera confiable en palabras humanas. Interesantísimo. Dios, dice Mensajes Selectos, Dios se ha dignado comunicar su verdad al mundo por medio de instrumentos humanos y Él mismo, mediante su Santo Espíritu, hizo idóneos a los hombres y los habilitó para realizar esa obra. Guió la mente de ellos a la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro. Sin embargo, a pesar de todo, es del cielo. Mensajes selectos en el tomo 1, la página 29. Tantos escritores diferentes en contextos tan diversos y sin embargo el mismo Dios se revela a través de todos ellos. La pregunta a meditar acá es:
¿Cómo nos ayuda esta asombrosa verdad a confirmar la veracidad de la palabra de Dios? Es tiempo de ver el resumen de su origen. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, influyó en la mente de personas muy distintas para que escribieran con sus propias palabras el mensaje divino. ¿Qué tenían en común todos ellos? Primero, Moisés, dirigente político y militar. Segundo, Amós, ganadero y recolector. Tercero, Samuel y Jeremías, jóvenes sacerdotes. Cuarto, David y Salomón eran reyes. Quinto, Ezequiel y Daniel escribieron en el exilio. Sexto, Mateo, cobrador de impuestos. Séptimo, Pablo, erudito fariseo y viajero incansable. Octavo, Juan, anciano, aprisionado en una isla, prisionero en una isla. Lucas, lo mencionamos hace un rato, médico, historiador y pagano. Interesante. Noveno, décimo, perdón. Pedro, pescador. Distintos oficios, distintas edades, distinto nivel cultural, distintas nacionalidades, distintas circunstancias, pero todos permitieron ser usados por Dios. Yo no sé, tú y yo, si podemos entender que Dios quiere usarnos a todos. Si yo te dijera que todavía podemos seguir escribiendo dirigidos por Dios, ¿te gusta leer? Métete con Cristo. Llegamos al día martes. La Biblia como profecía. La Biblia es única entre otras obras religiosas famosas porque hasta el 30% de su contenido se compone de profecías y literatura profética. La integración de la profecía y su cumplimiento oportuno es fundamental para la cosmovisión bíblica, porque el Dios que actúa en la historia también conoce el futuro y lo que ha revelado a sus profetas. Amós 3:7. La Biblia no es solo la palabra viva o la palabra histórica, es la palabra profética. ¿Cómo revelan los siguientes pasajes los detalles del Mesías venidero? Génesis 49, 8 al 12, Salmos 22, 12 al 18, Isaías 53, 3 al 7, Daniel 9, 24 al 27, Miqueas 5, 2, Malaquías 3, 1 y Zacarías 9, 9. Recuerde, lea la cita, copie la respuesta, haciendo pausa en este video y luego continuamos. Hay al menos 75 predicciones mesiánicas diferentes en el Antiguo Testamento y muchas más si también agregamos la tipología. La tipología es el estudio de los rituales del Antiguo Testamento como los sacrificios que se consideran
mini profecías de Jesús. Estas profecías se relacionan con detalles específicos como: no será quitado el cetro de Judá, Génesis 49:10, que nacería en Belén de Judá, Miqueas 5:2, que sería despreciado y desechado entre los hombres, azotado, acusado falsamente, pero sin abrir la boca para defenderse, Isaías 53:3-7, que sus manos y sus pies serían traspasados y que se dividirían sus vestiduras entre sus verdugos, Salmos 22:12-18. El hecho de que estas profecías del Antiguo Testamento se hayan cumplido con tanta precisión en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús es un testimonio de su inspiración y revelación divinas. También indica que Jesús era quien él y otros afirmaban que era. Jesús siguió a los profetas de la antigüedad al predecir su muerte y su resurrección. Vea Lucas 9, 21, 22, Mateo 17, 22 y 23. La caída de Jerusalén la puede ver en Mateo 24, 1 y 2, y su segunda venida en Juan 14, 1 al 3. Por lo tanto, la Biblia predice su encarnación, su muerte y su resurrección, y su cumplimiento garantiza su confiabilidad. Yo te voy a decir una cosa. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Apréndetelo. ¿Cuántas razones puedes enumerar por las que crees en Jesús y en su muerte en nuestro favor? Compártelas en la clase el sábado. Bueno, no va a haber clase este sábado, ya sabemos las razones por las cuales, pero sí va a haber manera en que tú puedes hacer una videollamada, puedes hacer una llamada telefónica y puedes compartirlas con tus hermanos, o en casa teniendo tu pequeño grupo, y hazte esta pregunta: ¿por qué las evidencias son tan convincentes? Es tiempo de pasar a sus predicciones en la familia Fustero. ¿Por qué no habrá nada, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas? Permítanme leerlo otra vez. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Mire, esta es una promesa. Esto es una promesa. Mire, te voy a decir algo. ¿Qué hace que los adventistas del séptimo día, que están en todas las religiones del mundo, porque el pueblo de Dios está repartido en todas las organizaciones religiosas del mundo? Jesús dijo, ¿y por qué digo esto? Porque el mismo Jesús dijo: tengo ovejas en otro redil. Así que todo el que es de Cristo, este versículo es para él, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Ustedes creen que lo que está pasando debe ser sorpresa para los hijos de Dios? De ninguna manera. Este versículo dice que el Señor no hará nada sin que se lo revele a sus siervos, los profetas. Ponle atención, por favor, al espíritu de profecía para el pueblo de Dios en los últimos días. ¿Aló? Aproximadamente un 35% de la Biblia son profecías. Dios anunció con antelación lo que habría de ocurrir. Esto es especialmente cierto en las muchas profecías concernientes a la vida y ministerio de Jesús. Jeremías 33:15.
Dice, era descendiente de David. De paso, si logras buscar en la red, en la internet, vas a encontrar más de 100 pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento que mencionan o anuncian al Señor Jesucristo y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Solo la Biblia Thompson tiene un resumen de 66 de ellos, pero puedes seguir buscando el resto. Siguiente, Miqueas 5:2 nació en Belén. Malaquías 3:1 fue fue precedido por Juan el Bautista. Zacarías 9:9 entró en Jerusalén en los lomos de una asna. Isaías 53:5 fue golpeado y herido. 53:7 ahora, no se defendió. Zacarías 13:7, sus discípulos huyeron. Salmo 22:17, clavaron sus manos y sus pies. Salmo 22:18, repartieron sus ropas. Isaías 53:9, fue sepultado entre ricos. Salmo 16:10, su cuerpo no se corrompió. Oseas 6:2, resucitó al tercer día. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que se lo revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amós 3:7. Recuerda esta cita, por favor. La precisión con la que estas profecías se han cumplido es un testimonio de que Jesús era quien decía ser, el Mesías anunciado por los profetas. Jesús mismo profetizó eventos futuros, su propia muerte y su resurrección en Lucas 9:22, la destrucción de Jerusalén en Mateo 24:2 y su segunda venida en Juan 14:1-3. No se turbe vuestro corazón, creed en mí, creed también en Dios. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando lo hubiera preparado, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Todo se cumplió según se había anunciado. Esto nos da la seguridad del cumplimiento del último evento profetizado. ¿Cuál es ese? Jesús volverá otra vez. Hermanos, no te creyendo pajaritos preñados que andan por ahí. Gente tomando parte de la Biblia y confundiendo a la gente. No te creyendo. Jesús volverá. Jesús va a volver. Pero no te creyendo que Jesús va a venir a través de un niño, o que Jesús va a venir y va a salir por allá en una montaña y va a bajar. No te creyendo esa tontera. La Biblia dice claramente cómo Jesús ha de venir otra vez. Bien, vamos al día miércoles.
siempre y cuando las tecnologías nos lo permitan. Día miércoles. Bueno, estamos teniendo problemitas aquí con la tecnología. Su línea histórica, dice la familia Fustero, mientras se abre esto acá. Primera de Corintios 15:4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. A diferencia de otros libros santos que registran esencialmente pensamientos filosóficos, la Biblia es un libro histórico. Se habla de personas y circunstancias concretas. Se mencionan lugares concretos, ciudades, montes, ríos. La línea histórica del Antiguo Testamento se centra en la historia de un pueblo que espera el cumplimiento de un Mesías. Es muy, muy importante tener este dato histórico a la hora que estudiamos la Biblia. El Nuevo Testamento se centra en el cumplimiento de esta promesa, Jesús especialmente en la realidad histórica de su resurrección. El Nuevo Testamento se centra en el cumplimiento de esta promesa, Jesús, especialmente en la realidad histórica de su resurrección. Día miércoles, la Biblia como historia. La Biblia es única en comparación con otros libros santos porque está constituida en la historia. Esto significa que la Biblia no es simplemente el pensamiento filosófico de un ser humano, como Confucio o Buda, ya que registra los actos de Dios en la historia al avanzar hacia un objetivo específico. En el caso de la Biblia, esos objetivos son, primero, la promesa de un Mesías y segundo, la segunda venida de Jesús. Esta progresión es exclusiva de la fe judeocristiana, en contraste con la visión cíclica de muchas otras religiones del mundo, desde el antiguo Egipto hasta las religiones orientales modernas. Lee 1 Corintios 15, 3 al 5 y 51 al 55. Luego Romanos 8, 11 y 1 Tesalonicenses 4, 14. Y responde la pregunta, ¿qué nos enseñan estos pasajes? No solo sobre la verdad histórica de la resurrección de Cristo, sino también acerca de lo que significa para nosotros. Recuerda hacer pausa en el video, leer la cita y luego contestar. Continuamos. El testimonio de los 4 evangelios y de Pablo es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos, y se les manifestó a varias personas. Esto lo corroboraron testigos oculares que lo colocaron en la tumba y luego la vieron vacía. Hubo testigos que tocaron a Jesús y él comió con ellos. María Magdalena,
María, la madre de Jesús, y las otras mujeres lo vieron como el Cristo resucitado. Los discípulos hablaron con él camino a Emaús. Jesús se les apareció para la gran comisión evangélica. Pablo escribe que si el testimonio de las Escrituras es rechazado, entonces nuestra predicación y nuestra fe son vanas. Primera de Corintios 15, 14. Otras traducciones dicen es inútil. En vez de vanas, es inútil. Carecen, esta es la nueva traducción, nuevo NTV. Creo que es la nueva traducción, la versión. No lo tengo acá ahora a mano porque no hicimos la investigación previa, pero se las buscaré. Carecen de sentido. La BLP o no sirven para nada. Esta sí la conozco. New Version International, nueva versión internacional. Los discípulos afirman, es cierto, el Señor ha resucitado. Lucas 24:34 en la nueva versión internacional. El término griego ontos se refiere a algo que realmente ocurrió. Se traduce como realmente, de veras o verdaderamente. Los discípulos declaran que ha resucitado el Señor verdaderamente. A Cristo también se le describe como la primicia, 1 Corintios 15, 20, de todos los que murieron. El hecho histórico de que Cristo haya resucitado corporalmente de entre los muertos y esté vivo hoy es la garantía de que ellos también resucitarán, así como Él resucitó. Todos los justos en Cristo serán vivificados. 1 Corintios 15, 22. Énfasis añadido por nosotros. Este término implica un acto futuro de creación, cuando aquellos que son de Cristo o que permanecen leales a Él, serán resucitados en su venida. 1 Corintios 15, 23. A la final trompeta según 1 Corintios 15, 52. La pregunta a discutir es, ¿por qué es tan importante para nuestra fe la promesa de la resurrección, especialmente por el hecho de que entendemos que los muertos duermen? Sin ella, ¿por qué nuestra fe realmente es vana? Bien, ya vimos la familia Fustero y ahora vamos a ver la segunda parte de este mismo tema. Se mencionan detalles secretos de su sepultura, el dueño de la sepultura, la guardia ante la tumba, el sello de los sacerdotes. Se habla de los que lo vieron y lo tocaron, las mujeres, los discípulos. Se dice que comió con ellos, que paseó, charló con ellos camino a Emaús. La Biblia deja patente que la resurrección de Jesús fue una realidad histórica, como ya hemos leído. También nos dice que fue primicias de una resurrección futura, 1 Corintios 15, 20, la nuestra. O sea, Jesús es el primero que resucita y no vuelve a morir. Por lo tanto, por todo esto, podemos tener la seguridad de que nuestra resurrección también será una realidad histórica. Cosa linda, ¿verdad que sí? Yo me gozo cuando pienso en que, si muero, muriendo en Cristo, por supuesto, volveré a veros y esta vez me tendrán que tener y ver todos los días por la eternidad. Uy, Dios mío, ¿verdad que sí? Pobrecita mi esposa.
Bien, vamos a pasar al día jueves. El poder transformador de la palabra. Lee Segunda de Reyes 22, 3 al 20. ¿Qué hace que el rey Josías rasgue su ropa? ¿Cómo cambia su descubrimiento no solo a él, sino a toda la nación de Judá? Te repito, léete toda la historia del rey Josías, por favor, y cuando termine de leerla, continúa con el video, con este video. En el año 621 a.C., yo no había nacido, cuando Josías tenía aproximadamente 25 años, jovencito, a esa edad me casé yo, ¿sí? Me casé a los 25, a los 26, por ahí. Hilcías, el sumo sacerdote, descubrió el libro de la ley, que pudieron haber sido los primeros 5 libros de Moisés, o especialmente el libro de Deuteronomio, durante el reinado de su padre Amón y su malvado abuelo Manasés. Les invito a leer la historia de estos dos personajes. Este rollo se había perdido en medio de la adoración a Baal, a Acera y todo el ejército de los cielos. Segunda de Reyes 21, 3 al 9. Cuando Josías oyó las condiciones del pacto, se rasgó la ropa totalmente angustiado, ya que se dio cuenta de cuán lejos se habían apartado él y su pueblo de la adoración al Dios verdadero. Inmediatamente comenzó una reforma en toda la tierra, derribando los lugares altos. ¿A qué le llaman lugares altos? Era a los lugares donde colocaban los altares a los diferentes dioses paganos, y destruyendo imágenes a los dioses extranjeros. Al terminar, solo quedaba un lugar para adorar en Judá, el templo de Dios en Jerusalén. El descubrimiento de la palabra de Dios lleva a la convicción, al arrepentimiento y al poder para cambiar. Este cambio comienza con Josías y condiciones del pacto. Se rasgó la ropa totalmente angustiado, ya que se dio cuenta de cuán lejos se había apartado él y su pueblo de la adoración al Dios verdadero. Inmediatamente comenzó una reforma en toda la tierra, derribando los lugares y destruyendo imágenes a los dioses extranjeros. Al terminar, solo quedaba un lugar para adorar en Judá, el templo de Jerusalén. El descubrimiento de la palabra de Dios nos lleva a la convicción, primero, al arrepentimiento en segundo lugar, y al poder para cambiar. Tenemos esas 3 acciones. Este cambio definitivamente comenzó con Josías y finalmente se extiende al resto de Judá. Pregunto, métete con Dios en la Biblia y vas a ver la experiencia de Josías en tu vida propia. ¿Cómo nos garantiza la Biblia que tiene el poder de cambiar nuestra vida y mostrarnos el camino de la salvación? Lee Juan 16, 13, 17, 17, Hebreos 4, 12 y Romanos 12, 2. Uno de los testimonios más poderosos del poder de la Biblia es la vida transformada de una persona. Es la palabra la que transpone el pecado humano y la depravación y revela nuestra verdadera naturaleza humana y nuestra necesidad de un Salvador.
Un libro único como la Biblia, instaurado en la historia, imbuido de profecía y con el poder de transformar vidas, también debe interpretarse de una manera única. No puede interpretarse como cualquier otro libro, ya que la palabra viva de Dios debe entenderse a la luz de un Cristo vivo, porque prometió enviar a su Espíritu para guiarnos a toda verdad. Juan 16:13. Por lo tanto, la Biblia, como una revelación de la verdad de Dios, debe contener sus propios principios internos de interpretación, como hacía Martín Lutero, Juan Hus, que ellos decían: déjame que la Biblia me explique lo que está diciendo. Estos principios se pueden encontrar al estudiar de qué manera los escritores bíblicos utilizaron las escrituras y se guiaron por ellas mientras permitían que las escrituras se interpretaran por sí mismas. Vamos al resumen de la familia Fustero. Su poder transformador. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Recuerden que estamos haciendo el estudio completo sin resumir nada debido a la pandemia. La Biblia es una herramienta de Dios para llevar a la convicción, al arrepentimiento y al cambio de vida. Transforma personas, familias, naciones y naciones enteras. Cuando el rey Josías descubrió el libro de la ley, quedó profundamente impactado. Involucró a otros en un cambio de vida y transformó a toda la nación. Segunda de Reyes 22, 3 al 20. Es este uno de los rasgos más característicos de la singularidad de la Biblia, su poder transformador. Miles de vidas transformadas dan testimonio de que la Biblia es lo que dice ser, la palabra de Dios. Llegamos pues al último día de esta semana y nos gozamos al meternos en el viernes. Elena G. de White, el deseo de toda la gente. Léelo por favor. No se turbe vuestro corazón. Página 617 a la 635. Muchos han muerto por defender la palabra de Dios y permanecer fieles a ella. Uno de ellos fue el doctor Rowland Taylor, un pastor parroquial inglés que se resistió a la imposición de la misa católica durante el reinado de María la Sanguinaria en su parroquia de Hatley, Inglaterra. Después de ser expulsado de la iglesia y ridiculizado por su adhesión a la escritura, apeló personalmente al obispo de Winchester, al señor canciller de Inglaterra, pero este lo mandó a la cárcel y finalmente a la hoguera. Justo antes de su muerte, en 1555, pronunció estas palabras: buena gente, no les he enseñado nada más que la santa palabra de Dios y esas lecciones que he extraído del bendito libro de Dios, la Santa Biblia. He venido aquí este día para sellarlo con mi sangre. Este fue registrado por J. Fox, The New Fox Book of Martyrs, en la página 193. Es el nuevo libro de mártires de J. Fox, justo antes de que
se encendiera el fuego, se escuchó al doctor Taylor repetir el Salmo 51 y entregó su vida. De paso, estamos estudiando todos los días el conflicto de los siglos. Estamos en el capítulo 12 para este sábado, ya nos corresponde el capítulo 12. Sería bueno que, si usted tiene a bien sumarse, abajo está mi dirección, puede escribirme y con gusto le mando los estudios. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿seremos tan fieles para defender las verdades de la palabra de Dios? Tarde o temprano, en el conflicto final, esa prueba vendrá. El momento de prepararse para ello, por supuesto, es ahora. Preguntas para dialogar. ¿De qué manera la profecía confirma el origen divino de la Biblia? ¿Cómo pueden afirmarnos en nuestra fe estas profecías cumplidas? En cuanto a la pregunta final del estudio del martes, ¿por qué son tan poderosas las evidencias de Jesús como Mesías? 3. Jesús y los apóstoles demostraron una fe inquebrantable en la veracidad y la autoridad divina de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, ¿cuántas veces se refirió Jesús a la Escritura y a qué? A menudo en referencia a Él mismo. ¿Las Escrituras deben cumplirse? Ver, por ejemplo, Mateo 26, 54, 56, Marcos 14, 49, Lucas 4, 21, Juan 13, 18 y 17, 12. Por lo tanto, si Jesús mismo consideraba las Escrituras, en su caso el Antiguo Testamento, con tanta seriedad, especialmente en términos de la profecía que se estaba cumpliendo, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia la Biblia también? Vamos entonces con la familia Fustero a terminar este estudio con una cita de Ministerio de Curación, página 364 de la sierva Elena G. de White. La Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios. Repito, la Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios en Cristo, aceptada, creída y obedecida. Constituye el gran instrumento para la transformación del carácter. Es el gran estímulo, la fuerza que contriñe, que vivifica las facultades físicas, mentales y espirituales y encausa debidamente la vida. Querido hermano, ¿quieres que tu vida sea encauzada por el camino correcto? Si no tienes una Biblia, abajo en los comentarios déjamelo saber y de alguna forma te haré llevar una, aunque sea virtualmente. Mira, hoy estuvo con ustedes su hermano José Moreno, líder del ministerio laico de cárceles, acá en Panamá, titulado Conéctate a Jesús, siempre gozoso. No puedes conectarte a Jesús si no experimentas el gozo de estar conectado a Él. Hoy queríamos hacer este estudio en 1 hora y nos pasamos 5 minutos. Vamos a dedicarle el último minuto a la oración, ¿sí? ¿Les parece bien? Oramos. Gracias Dios por permitirnos este estudio. Gracias porque a pesar de la situación del mundo, nos llega el material de estudio y lo podemos compartir con los que no lo tienen. Gracias Señor por la familia Fustero que nos proporciona las gráficas del resumen que usamos en esta presentación. Gracias por los líderes que están orando fervientemente, el plan de 100 días, el plan de 40 días, los distintos planes de oración, el grupo de oración 24/7 en Panamá, la Unión Adventista Panameña y todos sus líderes. Gracias Señor.
Gracias por la hermana María y sus ideas, el trabajo, la labor que hace, repartiendo galletitas a los médicos y a los trabajadores de salud, galletas de amor, durante estos días de pandemia. Orando 24 horas con el grupo de oración 24/7. Gracias Dios. Gracias por mi esposa, que con calma y paciencia me tiene en casa y ve cómo de una u otra forma, Señor, estudiamos juntos tu palabra, trabajamos juntos para llevarle a otros el mensaje, en especial hacérselo llegar a los muchachos que están privados de libertad. Gracias, Señor, por la tecnología. Gracias, Padre Santo, por las líneas de comunicación que nos permiten conversar con los hijos de Dios que están pidiendo alimento espiritual. Oramos por nuestra hermana Edilza, ella y su esposo, que están privados de vista, pero ven más que los que tenemos los ojos físicos claros. Gracias Dios por el ministerio que ellos realizan con otros en igual condición de ellos. Oramos, Señor, muy especialmente por mi familia, donde todavía no hay otro adventista, pero confío, Padre Santo, que antes que todo termine, la familia completa estará en los brazos de Jesús, porque ya lo están. Ya lo están, Señor. Cada vez que le visitamos, nos piden y nos permiten que oremos, y eso nos es de gran alivio, saber que podemos orar en familia. Durante estos últimos meses, pues, tenemos que orar vía virtual, pero no hemos dejado de orar. Gracias, Señor. Oramos por las personas de la tercera y cuarta edad, que son los más vulnerables a este virus que está atacando. Oramos, buen Dios, para que usted los cubra con su brazo, con sus alas protectoras. No dejamos de orar por los niños y los jóvenes. Sabemos, Dios, que ellos están apurados, Señor, a salir a la calle, porque no están acostumbrados a estar encerrados. Ponle tranquilidad. Y a sus padres, ponle ideas en la cabeza para que encuentren qué hacer con sus hijos. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido una presentación del ministerio Conéctate a Jesús, en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno, agradecidos con la familia Fustero por las láminas y el resumen que hemos utilizado en esta presentación. El Señor les bendiga. Recuerde, siempre gozosos, manténgase conectados a Jesús. Buenas tardes.